desarrollara. Dicho esto, la mediación hoy en día, por lo menos como la plantea el CAM Santiago, tiene que ver con la sostenibilidad de las empresas y con el tipo de relaciones que las empresas establecen. La forma en que la empresa se vincula en sus relaciones comerciales durante la vigencia de los contratos habla mucho de cómo resuelve sus diferencias. Y de alguna manera, hoy en día las empresas tienen que tener conductas dialogantes y colaborativas. Y por lo tanto, la mediación se inserta de alguna manera de forma coherente a lo que es la declaración y la misión y la visión de las empresas en torno a cómo resuelven sus conflictos. Vamos a ver muchas veces que encontramos empresas maravillosas con unas páginas hermosas que cuidan el medio ambiente, que reciclan, que hacen miles de cosas, pero cuando un contratante va a hablar con ellas, resulta que le pegan un tremendo portazo. Y por lo tanto, lo que estamos planteando de la mediación es que ella se inserte como un mecanismo que lleva a la práctica esta declaración de diálogo. Dicho esto, el mediador, y no me quiero extender más en esto, tiene que desarrollar muchas labores como para poder resolver un conflicto a través de un acuerdo de mediación. No es una labor fácil. De acuerdo a la experiencia de los mediadores del centro y a la mía también, puedo decir que creo que la primera parte que tiene que ver con la confianza rota entre las partes es vital para poder trabajar una mediación en el ámbito civil y comercial. Y dicho esto, les muestro algunas cifras. Las mediaciones en materia civil y comercial en el CAM desde el 2014, entre el 2014 y el 2021, aumentaron en un 900%. No obstante, nosotros no tener una ley de mediación. Esta mediación es una mediación absolutamente voluntaria o bien dando cumplimiento a una cláusula contractual. Nosotros no tenemos una mediación obligatoria en el ámbito civil y comercial. Y dicho esto, la mediación poco a poco está permeando en las relaciones comerciales. Y también el porcentaje de acuerdos ha ido aumentando. Yo creo esto muy ligado a la profesionalización de los mediadores. Tenemos un sistema pro bono paralelo al del sistema pagado, y en el año 2020, por ejemplo, un 42% de las mediaciones pagadas logró acuerdo y en las pro bono un 62%. El 2021 aumentamos, un 61% de las tarifadas logró un acuerdo y un 70% de las pro bono logró un acuerdo. Si se dan cuenta, 2017 estábamos en un 15% de acuerdo. Estas cifras uno las ve como muy someras, pero detrás de ella hay mucho trabajo de un equipo de apoyo a los mediadores, de un equipo de facilitación para que las partes quieran participar en el proceso de mediación. Y en nuestro país hay un contexto y que lo quiero mencionar porque de alguna manera también incide quizás en la posibilidad que Chile ratifique la Convención de Singapur. En primer lugar, tenemos el nuevo artículo 3 bis del Código de Procedimiento Civil. Nos demoramos más de 100 años en que los mecanismos autocompositivos estuvieran en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, ya está este artículo 3 bis en donde se señala que la conciliación, la mediación y en general los mecanismos, los métodos autocompositivos deberán ser promovidos por abogados, funcionarios de la Administración de Justicia, jueces, en fin, ¿ya? Además, se anunció el ingreso de una ley de mediación. En Chile, hace más de 17 años, se está conversando sobre una reforma al proceso civil y dentro de ese contexto, este gobierno que va en retirada anunció el ingreso de un proyecto de ley de mediación que esperamos en un nuevo gobierno, que es el que va a empezar ahora, pueda prosperar porque precisamente la mediación conversa con lo que es la colaboración, conversa con lo que es el diálogo y la participación de las personas en la resolución de sus propios conflictos. Y a la vez, no sé si ustedes saben, pero en Chile se está desarrollando un proceso constituyente. Lo primero que se votó en el pleno de la Convención Constituyente fueron las modificaciones vinculadas a la justicia,
El artículo 16 que se proponía, ahí alguien va a estar entrando, lo voy a dejar entrar, el artículo 16 que se proponía tenía que ver con los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos, en donde se establece en la Constitución es deber del Estado promover e implementar mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que garanticen la participación activa y el diálogo. Este artículo fue aprobado por 150 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención. De manera tal que nosotros visualizamos que la mediación, en términos generales, parece haber un consenso transversal de que es útil para el desarrollo y que es un mecanismo eficiente. Y dicho esto, quiero cerrar solo con algunas reflexiones que yo me imagino Delcy, que tiene mucha más experiencia que yo en la Convención de Singapur, quizás puede contestar estas preguntas, las podemos conversar después. ¿Cuánto incide la legislación local y la cultura en la cabal comprensión de la Convención de Singapur? Porque para que la Convención de Singapur sea una realidad en nuestros países es necesario que haya un nicho, es necesario que haya una masa crítica que pueda entender qué es lo que implica la Convención de Singapur. Además, esta afirmación que hacemos habitualmente, que la mediación permite soluciones a un menor costo, más rápidas, en fin, hay que preguntarse muchas veces cómo se están resolviendo ahora los conflictos vinculados a estas controversias de comercio internacional, porque generalmente la forma en la cual se están resolviendo es un nicho, y a ese nicho en general no le gusta que cambien las reglas de resolución de conflictos. Entonces, ahí también tenemos una situación que se tiene que visualizar. Siempre que hay mucha resistencia incorporada a la mediación es porque hay un establishment, por decirlo de alguna manera, que cree que no pueden ingresar o que no pueden haber otro tipo de mecanismos. Entonces, por lo tanto, tendremos que preguntarnos cómo resolvemos hoy en día las controversias en este ámbito. Y también yo creo que vale la pena reflexionar cuál es el estándar de diálogo a nivel internacional. ¿Cómo conversan las relaciones contractuales internacionales con los principios de la mediación? Y aquí me quiero detener un poquito en el sentido de que la mediación, como lo dije anteriormente, también tiene que ver con la simetría en las relaciones contractuales. Por lo tanto, ¿cómo se dialoga en las relaciones contractuales internacionales? ¿O el más grande va, establece condiciones y es más chico y dice, bueno, ya, firmo nomás, yo exporto, yo le vendo? ¿Cómo se desarrolla eso? Porque la mediación no es un mecanismo neutro que no genera cambios en el comportamiento de quienes son mediados. La mediación es un mecanismo que genera cambios en las dinámicas que se median. Y por lo tanto creo que estos elementos o la reflexión de estas preguntas nos podrían quizás llevar a entender o a planificar o a estructurar o a diseñar una mejor acogida en Latinoamérica de la Convención de Singapur. Eso. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Juan Cayetano. Soy miembro asociado del Law and Arbitration Forum. Para continuar con la programación, vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Delcy Lagones. La doctora Delcy Lagones se graduó de abogada en Perú, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con mención en arbitraje comercial internacional. Hizo estudios de posgrado en Europa y Australia. Cuenta con 27 años de experiencia en la resolución de conflictos comerciales internacionales, medioambientales, de derechos humanos, laborales y de inversión. Es consultora en resolución de conflictos para el Banco Mundial. Bueno, sin más dilación, deseo el uso de la palabra a la doctora Delcy Lagones de Anglin. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Quiero, en principio, agradecer a los organizadores, a ustedes, los de Law and Arbitration Forum, porque para los que no saben, es un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho y de abogados jóvenes de la Universidad Federico Villarreal, de mi alma mater, que tienen un entusiasmo y una energía increíble para
continuar con los estudios que ellos tienen y sobre todo enfocarse en temas que normalmente las universidades nacionales no proveen. Y en este caso, el arbitraje, la mediación, los métodos alternativos es algo que ellos están muy interesados y yo los felicito a ustedes, chicos, por esa energía y por ese entusiasmo que tienen. También quiero agradecer, antes que se me duerman, creo, a algunos participantes, porque ya es un poco tarde, pero a María Soledad Lagos es una colega y además amiga, hemos trabajado juntas por mucho tiempo, ella es el motor de la mediación en Chile, y no exagero, está ella muy envuelta en el desarrollo y promoción de la mediación. Ella compartió hace poco estas nuevas leyes que se están dando respecto a mediación, y yo sé que Cam Santiago y ella personalmente, junto con Macarena Letelier y su equipo, están detrás de todo este esfuerzo, así es que las felicito, te felicito, Sole, y muchas gracias por darnos tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada, es muy tarde en Santiago ahora, y sin embargo estás presente con nosotras. No sé si tenemos todavía a la doctora Sharon On de Singapur, pero por si acaso está ya, permítanme agradecerle brevemente. Dear Sharon, I am very, very happy and honored to have you in this conference today. I know it's very early in Singapore. You are actually an instrumental person in the Singapore Convention. You are very modest, but without you and your team attending the UNCITRAL meetings, we would not have the Singapore Convention. So thank you so much for that. Okay, yo voy a empezar un poquito dándoles un overview, una vista general de lo que son los métodos alternativos de resolución de conflictos. Sé que la mayoría de ustedes tal vez ya han estudiado esto, pero un poquito como un repaso para poner, digamos, como background antes de explicarles lo que es la Convención de Singapur, cuál es su importancia para el Perú. Doctora Delcy, me parece que su audio está apagado. Estás en silencio, Delcy. Oh, o sea que hablé todo esto por gusto. No, quedaste, voy a darles un barniz de lo que es la mediación para entender mejor la Convención de Singapur. Ahí quedaste. Oh, ok. Entonces, no sé quién me pone, Mabel, ¿quién me pone el PowerPoint, por favor? Sí, ahorita se está empezando a compartir. A ver. Ok, ponme el primero. ¿Me puedes hacer solamente el primer screen sin mostrar el resto? O tal vez no. Ok, perfecto. Ok. Bueno, ya Sole explicó un poco lo que es los métodos alternativos de resolución de conflicto. Yo solamente para añadir que en muchos países se conoce como métodos alternativos de solución de conflictos, estamos hablando de lo mismo, o ADR, Alternative Dispute Resolution Methods, que también es lo mismo. Y son métodos, como lo explicó Soledad, que se utilizan para resolver conflictos, pero fuera de los procesos judiciales. Por eso son alternativos a los procesos judiciales. La siguiente, por favor. Bueno, un poquito para despertarnos. Pensaba, ¿cuál es el método tradicional? ¿Cómo los antiguos resolverían los conflictos? Y encontré este dibujo y tal vez era la manera como se resolvían conflictos anteriormente, pero luego fuimos evolviendo, las sociedades se volvieron mucho más sofisticadas y buscamos y encontramos métodos tal vez mucho más sociables para resolver nuestros conflictos, o tal vez no. ¿Me pueden pasar la próxima, por favor? Ok, este es un método moderno.
Es en realidad una foto de hace muy poquito, de un país que no mencionaré en Europa, y estos son parlamentarios tratando de resolver un conflicto. Entonces, tal vez no somos tan sofisticados, ¿no? La próxima, por favor. Entonces, los métodos alternativos en Latinoamérica. Ya hemos visto y escuchado de Soledad lo que pasa en Chile, y yo voy a hacer un breve viaje en los diferentes países que tienen legislación respecto a mediación, conciliación o arbitraje. ¿Me puedes poner la línea, por favor? Solo dale exacto. Bueno, Colombia fue uno de los primeros países en Sudamérica que instituyó leyes de mediación en el año 98 y en el año 2001. Y se ha utilizado mucho en varios ámbitos, pero sobre todo en el derecho civil. El próximo, por favor. En Argentina también la ley 26589 del 2010, que hace que la mediación sea obligatoria para la mayoría de casos civiles. La próxima. En Brasil, y tal vez el doctor Diego Fale, cuando nos acompañe dentro de poco, nos dará una explicación un poco más específica, pero existe la ley de mediación del año 2015. La próxima, por favor. En Chile ya escuchamos de Soledad, de la ley de mediación, solamente como ejemplo, la 19968, que crea tribunales de familia para coordinar y hacer mediaciones que son además previas y voluntarias, no son obligatorias, sino voluntarias. En Ecuador es un caso muy interesante porque ellos no solamente tienen legislación, la ley de arbitraje y mediación 20.06014, sino han incluido los métodos alternativos de solución de conflictos en la Constitución. O sea, tienen ellos en su Constitución política, en la sección número 8, en la sección octava, un reconocimiento de estos métodos alternativos para que todos los sectores de la población, incluyendo el gobierno, utilicen estos métodos. El próximo. Y Perú. Obviamente, la ley de conciliación 26872, que se promulgó en el año 98, ha tenido una suerte de roller coaster, ¿no? De subidas y bajadas. Creo que en este momento tiene una cantidad de modificaciones. No es como se promulgó en el año 98, a mi parecer fue una tentativa demasiado general para poder, digamos, instruir los procesos de conciliación, pero en mi parecer demasiado abrupta y debía haber sido mucho más gradual. La próxima, por favor. Ahora estamos hablando de la mediación y como lo dijo Sole, la mediación es un proceso en el cual un tercero imparcial, el mediador, asiste a las partes que están en conflicto a identificar sus intereses, sus necesidades y a obtener una serie de opciones para resolver su conflicto. Lo importante de anotar aquí es que el mediador no decide, el mediador no adjudica. Son las partes mismas que con la ayuda del mediador llegan a una solución de su conflicto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la mediación? Mantener o restablecer relaciones comerciales, y esto lo puse porque estamos conversando en el ámbito de la Convención de Singapur, y como se ha mencionado antes también, en los contratos comerciales internacionales, en las relaciones comerciales internacionales, es importante mantener lo que uno fabrica, lo que uno construye durante muchos años para tener confianza y poder tener una relación comercial. Y cuando uno tiene un conflicto y lo soluciona a través de un medio
adjudicativo, ya sea un proceso judicial o inclusive un proceso arbitral, entonces estas relaciones comerciales necesariamente no se mantienen ni se restablecen. Nuevamente, lo que es costo efectivo, la resolución de controversias. Y esto tiene que ver, yo creo, más en comparación con procesos judiciales y procesos arbitrales, que normalmente llevan muchos años y cuestan muchos millones de dólares y necesitan, digamos, ser adjudicados por el árbitro o por el juez. Entonces, la mediación tiene como beneficio de que el proceso de mediación se lleva de una manera costo efectiva, es decir, en un menor tiempo y con una menor cantidad de inversión. Autonomía de las partes son las que eligen al mediador o en algunos casos al comediador. No es muy usual, pero normalmente se elige a un mediador que es imparcial y las partes tienen esa autonomía. Las partes también pueden decidir dónde se realiza la mediación, en qué idioma se realiza la mediación y también tienen una suerte de negociación con el mediador para ver qué tipo de proceso se puede utilizar para su caso específico. Las partes y abogados tienen control del resultado y esto les va a gustar mucho a nuestros colegas los abogados, pero también a los hombres de negocios, ¿eh? Porque ellos en su diario negociar tienen el control de la negociación, de los contratos, y en la mediación también es posible que las partes y abogados tengan este control, porque acuérdense que el mediador no adjudica, el mediador no tiene ninguna decisión final. Entonces son las partes y los abogados los que van a tener el control del resultado final de la mediación. El mediador maneja el proceso, obviamente es la persona con experiencia y con las habilidades que tiene para poder asistir y guiar a las partes, en identificar en principio sus intereses, sus verdaderos intereses, las necesidades y crear las opciones de solución para el conflicto. Pero él maneja el proceso. Nuevamente, el mediador no tiene un poder de decisión. Es confidencial. Lo que ustedes escuchen o digan en un proceso de mediación es confidencial. No se puede utilizar en procesos posteriores de arbitraje o procesos judiciales. Y es por eso que es importante que las partes puedan compartir información sin el temor de que lo que puedan manifestar vaya a utilizarse contra ellos en un proceso posterior. Y en el comercio internacional, el beneficio de la mediación es que gracias a la Convención de Singapur ahora es ejecutable. La próxima, por favor. Entonces, si suena tan bien, si tiene tantos beneficios, ¿por qué no se utiliza más? Y esto tiene que ver un poquito también con lo que Soledad mencionó. La próxima. Percepciones falsas. La mediación es solo para controversias pequeñas. Muchas personas piensan, sobre todo colegas, piensan que la mediación es solo para asuntos de familia o asuntos comerciales pequeños, pero es una percepción falsa. Como sabemos ahora en el comercio internacional, controversias de millones de dólares se solucionan a través de la mediación. La otra percepción falsa es de que no hay lugar para abogados en la mediación. Y esto en realidad puede haber sido cierto hace 25 años o 27 años, cuando yo empecé la práctica de la mediación. No era muy común tener abogados en las mediaciones porque consideraban que los abogados lo complicaban todo. Entonces, era muy difícil convencer a las partes a que tuvieran a los abogados en el proceso de la mediación, pero hoy en día esto no es cierto. En todos mis procesos de mediación internacional yo tengo abogados representando a las partes.
La próxima. El arbitraje es el único método alternativo y esto es nuevamente una percepción falsa. Tal vez anteriormente era el único proceso a utilizarse en la resolución de controversias comerciales internacionales, pero como estamos viendo ahora, ya no es el único método. Bueno, estos nuevamente los abogados no tienen conocimiento de mediación. Necesitamos incluir en las universidades cursos que permitan a los abogados tener un conocimiento profundo de lo que es la mediación, pero también de lo que son métodos alternativos de resolución de conflictos. Así es que es algo que se debe de incentivar. Ya existe en muchas universidades en Europa, en Estados Unidos, en Australia, donde tenemos cursos en las escuelas de derecho, en las facultades de derecho, donde se enseña métodos alternativos y sobre todo mediación y arbitraje. Las cláusulas de mediación están ausentes en los contratos. Obviamente, cuando los abogados que redactan los contratos no tienen conocimiento de la mediación, no incluyen estos procesos en los contratos, y es algo que nuevamente se va a tener que revisar, y yo creo que con la Convención de Singapur, las cláusulas de mediación van a tener que estar presentes en los contratos. Esta percepción falsa de que los abogados van a perder clientes y por consiguiente plata, esto es, yo lo pongo porque es algo que a veces los colegas no lo quieren mencionar, pero yo sé de amigos que me comunicaban su preocupación, ¿no? Me decían, y ahora con estos nuevos métodos no vamos a tener más clientes. No es cierto. La mediación no es la panacea para la resolución de todos los conflictos. Existen siempre conflictos que necesitan un tercero que los adjudique, ya sea a través de un proceso judicial o a través de un proceso arbitral. Entonces, esta percepción de que mediación viene a quitar el trabajo a todos los abogados o a los árbitros, no es correcta. Ahora, ¿cuáles son los pasos a tomar? Lo que decía, aprender sobre los métodos alternativos, en particular mediación, obviamente. Hablar con nuestros clientes sobre mediación como una opción. Como abogados tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros clientes de resolver su conflicto de la mejor manera, y una de las herramientas que deberíamos de añadir ya a nuestra caja de herramientas actual es la mediación. Nuevamente, incluir cláusulas de mediación en los contratos, y aquí tengo que explicar de que las cláusulas de resolución de controversias en los contratos muchas veces es un ejercicio del final de hora, y al final cuando se quiera ejecutar el contrato, muchas veces el problema está en la interpretación de esta cláusula de resolución de conflictos, porque no es muy clara o porque simplemente se hizo un copy and paste, y en un caso que tuve hace un tiempo nos tomó 6 meses en una corte para interpretar correctamente la cláusula de resolución de conflictos. Entonces, las cláusulas de mediación igualmente tienen que ser escritas específicamente para cada contrato. Y este concepto de mediation advocate, el abogado de mediación, es decir, en un curso que dicté hace un par de años en una universidad, mis alumnos me dicen, pero doctora, ¿usted por qué quieren que nosotros seamos mediadores? Yo les dije, yo no quiero que ustedes sean mediadores, yo quiero que ustedes aprendan lo que es la mediación, la filosofía de la mediación, el proceso de mediación, para que puedan ser buenos abogados cuando acompañen a sus clientes a un proceso de mediación. Y este es el concepto de mediation advocate, ¿no? El abogado de mediación. Aprender a guiar a los clientes en un proceso de mediación, sobre todo cómo obtener acuerdos que sean justos, sin sacrificar los derechos de nuestros clientes. Ahora,
Nuevamente estos temas yo le llamo hot topics, ¿no? Temas calientes, que salió la traducción un poco rara, pero es la preocupación nuevamente de los abogados de perder sus clientes a los métodos alternativos y a mediación. Los árbitros también preocupados en perder trabajo por culpa de los mediadores. Pero nosotros necesitamos reconocer de que es posible trabajar juntos, árbitros, abogados, mediadores. ¿Cómo incentivamos el uso de los métodos alternativos y mediación? La próxima, por favor. Entonces, esto es un poquito un árbitro y tal vez un mediador tratando de trabajar juntos, obviamente en diferentes direcciones, no llegan a ningún sitio. Y la última, por favor. Estamos todos en el mismo bote, ¿no? Todos trabajamos en el área de conflictos, somos abogados, somos árbitros, somos mediadores, y tenemos la obligación y la responsabilidad de respetar los roles que cada uno de nosotros puede traer a este mundo de la resolución de conflictos. Y yo creo que ese respeto va a hacer que todos trabajemos juntos. Ok, creo que ese es el final del PowerPoint. Si me pones... Ok. Bueno, ahora muy rapidito creo que estamos, porque el doctor Diego viene en unos 14 minutos. El tema que nos ocupa hoy sobre la Convención de Singapur. La Convención de Singapur, que digamos, el nombre completo se llama Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación. Estoy muy feliz que la llamamos ahora simplemente la Convención de Singapur, porque es un título muy, muy, muy largo. Pero les quiero dar un poquito una reseña histórica de cómo llegamos a la Convención de Singapur. Voy a ser muy breve. El 7 de agosto de 2019 en Singapur, tal como lo mostró Sharon, 46 países firmaron el Acuerdo de Singapur. El 7 de agosto del 2020 entró en efecto la referida convención. Para empezar a entender un poquito la historia de la Convención de Singapur, me voy a referir brevemente a lo que es el UNCITRAL, o the United Nations Commission on International Trade Law, o sus siglas en español, que son muy difíciles de pronunciar, pero es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. ¿Cuál es el objetivo de UNCITRAL, ¿no? Le voy a referir a UNCITRAL como comisión para hacerlo mucho más breve. El objetivo de la comisión es elaborar un marco jurídico transfronterizo robusto para facilitar el comercio y la inversión internacionales. ¿Y cómo cumple este objetivo? Elaborando instrumentos legales internacionales, como la Convención de Singapur, que fomentan la armonización y modernización del derecho mercantil internacional. Pero ¿cómo nace la Convención de Singapur? El delegado de los Estados Unidos ante la Comisión hace un pedido explícito para ver la creación de un instrumento legal, porque sostenía que era de importancia global reconocer el rol de la mediación como método de resolución de conflictos en el comercio internacional. Entonces, coyunturalmente, en ese momento la mediación ya había alcanzado un rol preponderante en la resolución de controversias en el comercio internacional. La mediación se había convertido gradualmente en el método preferente y favorecido por las empresas que operan en el comercio internacional. Ahora, una encuesta realizada por el International Mediation Institute con sede en La Haya en el 2016 demostró que los empresarios entendían perfectamente el proceso de mediación y preferían su uso en comparación con un proceso judicial o con un proceso arbitral. Sin embargo, el principal obstáculo por el cual no se decidían a utilizar mediación era por la falta de una normativa legal para ejecutar los acuerdos.
Entonces, podríamos preguntarnos si acabamos de decir de que en la mediación el mediador, el tercero imparcial, no adjudica, no toma una decisión, sino son las mismas partes las que llegan a un acuerdo, ¿por qué no las van a llevar a efecto? ¿Por qué no las van a ejecutar? Bueno, en el comercio internacional la vida es un poco más compleja. Con frecuencia tenemos dos sistemas legales y existen países que tienen dos sistemas legales, no solamente el civil law y el common law separados, sino civil law con elementos de common law. Existen dos culturas diferentes, dos idiomas diferentes, costumbres comerciales diversas. Y es por eso que la comisión aprueba la propuesta y empieza la redacción de la convención. Durante 3 años en reuniones bianuales, una vez en Viena y la otra en Nueva York, nos reunimos todas las delegaciones y los organismos expertos en la materia y se terminó de redactar en febrero de 2018 la Convención de Singapur. Concurrentemente también se redactó la ley modelo de mediación. Se cambió el nombre de ley modelo de conciliación a ley modelo de mediación. Esto también muy importante el cambio. ¿Por qué se hizo el cambio? Porque en la mayoría de los países se utilizaba mediación, no conciliación. Y en países de civil law, como Perú, por ejemplo, tenemos ya un proceso de conciliación, pero dentro del proceso judicial. O sea, es un proceso intrajudicial. Y nos referíamos a conciliación como un proceso extrajudicial. Para evitar la confusión y viendo que la mayoría de países utilizaban mediación como concepto, se cambió a mediación. Ahora, la Convención de Singapur tiene 16 artículos, o sea, no es una convención muy extensa, y uno podría pensar por qué se demoran 3 años para terminar una convención tan corta. Bueno, nuevamente negociar con delegaciones de países de diversos sistemas legales, los lenguajes de la convención en los 6 idiomas de las Naciones Unidas, una frase o una palabra que tenía sentido en francés no lo tenía en otro idioma. Entonces, esa fue una de las muchas obstáculos, digamos, para poder llevar 3 años de negociaciones. Ahora, es muy importante que el corazón, de reconocer que el corazón de la convención está en 3 artículos. El artículo 3, 4 y 5. Estos 3 artículos regulan el proceso de ejecución del acuerdo de transacción, el reconocimiento del acuerdo y el artículo 5, las excepciones a la ejecutabilidad del acuerdo. Actualmente, como se mencionó, hay 55 signatarios, 9 ratificados, y en nuestro continente, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, son los que han firmado el convenio, pero todavía no los han ratificado, aparte de Ecuador. Entonces, yo creo que es importante reiterar la importancia de la firma de este convenio, que el gobierno de Perú debería de considerar la firma de este convenio. Es muy importante porque otorga tranquilidad a los inversionistas nacionales, sobre todo extranjeros, y en el evento que existe una controversia, los inversionistas necesitan tener una tranquilidad de que existe un proceso que ellos pueden utilizar, que es costo eficiente y que ellos pueden continuar con sus negocios. Nuevamente, el restablecer y mantener vínculos comerciales es otro beneficio por el cual se llegaría si es que Perú firma y posteriormente ratifica la Convención de Singapur. Pero finalmente, Perú tiene una posición geopolítica muy importante y puede jugar un papel preponderante en establecerse junto con Chile y con Brasil en un hub para la mediación comercial internacional, con los consiguientes beneficios económicos que tendríamos en el país.
Bueno, eso es todo para mí. Yo creo que tal vez podríamos hacer unas preguntas, si es que hay algunas preguntas, algunos comentarios antes de que el doctor Diego Falé, que llega a las 8 de la noche, podríamos hacer las preguntas. Mabel, o no sé quién está encargado de las preguntas. Sí, doctora Delcy, en este momento hemos colocado en el chat. Para todos los que se encuentren presentes, en este momento tenemos un pequeño tiempo para poder realizar preguntas, las cuales las pueden dejar en el chat y vamos a estar leyéndolas para que puedan ser desarrolladas por las ponentes. Tal vez podría sugerir, Mabel, Soledad tenía en su última presentación, creo en la última página, tenía unas preguntas que creo que sería interesante de conversarlas. Sole. Tienes que poner tu micro. Era para ver si estaban atentos. Era para ver si estaban atentos. Ya, voy a compartir. Me gustó mucho lo que dijiste al final en el sentido de esta idea de que Chile, Perú, Brasil podrían ser súper estratégicos, ¿ah? Y también la vinculación con los inversionistas extranjeros, ¿ah? En tiempos, como ustedes saben, en Chile una crisis social importante. Y hay que dar confianza a los inversionistas extranjeros y de esta manera la mediación y el saber que hay un mecanismo concreto que pueda resolver sus diferencias, creo que podría garantizar bastante o podría brindar esa confianza de la que estamos hablando. Y bueno, estas eran las preguntas. ¿Cuánto incide la legislación y cultura local en la cabal comprensión de la convención? Yo por mi parte creo que dificulta el hecho de que la mediación no sea tan popular, no sea tan valorada en los ámbitos jurídicos y que por lo tanto se vea muy lejana si localmente no se ha incorporado. No sé qué piensas tú, Delcy. Mira, mi experiencia en un poco de promover la mediación en el círculo de abogados ha sido muy difícil, porque nosotros instintivamente tenemos una resistencia, sobre todo los que ya no somos tan jóvenes, a cambiar. Pero si tú explicas un proceso de mediación a un empresario, te lo entienden en 2 minutos. Y esta es una experiencia que tuvimos en París, donde desarrollamos todos los años la competencia de mediación comercial internacional con el ICC. Inicialmente convocábamos a legal counsels, abogados de empresas, etcétera, y no teníamos mucha acogida. Y decidimos cambiar la lista de invitados. E invitamos a los empresarios mismos, no a los abogados de los empresarios, pero a los empresarios mismos. Y eso cambió completamente la manera como se percibía la mediación. La experiencia que yo tengo es de que en un par y estoy hablando de corporaciones grandes, ¿ah? Uno de los miembros del directorio que asistió a esta actividad de mediación tenía a 2 o 3 abogados con él y él les dijo, ¿por qué no me explicaron sobre este proceso? Yo no sabía que existía este proceso de mediación. De ahora en adelante quiero que todos nuestros contratos tengan una cláusula de mediación. Entonces, yo pienso que hay que trabajar también con el usuario final. Y el usuario final no es el abogado, sino es el cliente, y el cliente es el empresario, ¿no? Y el empresario, como tú bien lo dijiste, conoce mucho de negociación. Entonces, no es difícil explicar a un empresario los beneficios de un proceso de mediación. Es más difícil entrar con los abogados que no entienden o que lo ven como un obstáculo
en vez de verlo como una herramienta adicional, porque es un poco contradictorio, ¿no? ¿Cuál es el rol del abogado? Es ayudar a tu cliente a resolver el conflicto de la manera mucho más eficiente. Entonces, pero yo creo que es el desconocimiento, ¿no? Es mucho más fácil para un abogado entender un proceso de arbitraje. Entender el arbitraje para un abogado es fácil, pero entender la mediación, como tú sabes, es una filosofía completamente diferente. Tú no decides, tú no adjudicas, tú ni siquiera das la opinión. Entonces, para nosotros que nos formamos como abogados es un poco como que nos cambia el esquema, ¿no? Y eso lo aprendemos, bueno, un poco a palos y a sufrimientos a través de los años, ¿no? Pero no es fácil, claro que no es fácil, pero eso es lo que yo pienso. Yo creo que es más trabajar con los usuarios finales, que son los empresarios, y obviamente trabajar en las universidades en la enseñanza de métodos alternativos y de mediación, obviamente. Sí, y yo quiero agregar a esto que por lo menos en Chile, y yo creo que también pasa en Latinoamérica, el concepto de conflicto civil y comercial no está internalizado. ¿Ah? Las personas en Latinoamérica no dicen, ¡ay, tengo un conflicto civil y comercial! ¿Ah? Dicen, tengo un problema familiar. Claro, tengo un problema con la justicia, cuando tiene que ver con un tema penal, en fin. Pero tengo un conflicto civil y comercial, no está tan internalizado. Y en el ámbito civil tenemos una gama de conflictos que es, pero gigante. O sea, tú tienes desde conflictos hereditarios a una partición, tienes contratos, tienes temas de construcción, tienes temas en materia energética, o sea, es decir, tienes un paraguas gigante en el ámbito civil y comercial. Eso es un punto. Y lo otro que, si bien cuesta llegar a los abogados, yo coincido contigo en que cuando un abogado ya entiende lo que es la negociación y la mediación y comprende ciertos conceptos básicos, anda bastante bien. Yo creo que estos mecanismos son como andar en bicicleta, por decirlo de alguna manera. Uno empieza, pero ya aprende a andar y agarra el ritmo y puedes andar en distintas planicies, pero vas a poder andar bien. Sin embargo, también, y esto lo uno a la última pregunta, muchas veces las diferencias y las asimetrías en las relaciones contractuales se quieren mantener porque funcionan bien para una parte. Y por lo tanto, te voy a dar un ejemplo. En Chile, el fisco, por regla general, no negocia. Absolutamente no va a una mediación, con mayor razón no va a ir a una mediación. Entonces el fisco dice, bueno, ¿por qué yo voy a negociar lo civil si defiendo la billetera de todos los chilenos y este sistema me ha resultado? Porque gano todo y no le pago a nadie. Sin embargo, hoy en día las relaciones tienen otros elementos que no son solo la preservación de lo económico y de quién ganó o quién dejó de perder. Y por lo tanto yo creo que también la mediación ahí se inserta, aparte de la rapidez para resolver conflictos, que abarata costos y todo lo que tú digas, también la mediación conversa con una nueva forma de relacionarnos. Si ustedes ven las noticias en cualquier parte del mundo, la primera media hora de noticias son denuncias o protestas de grupos que ya no quieren que las cosas sean de la manera en que nosotros creíamos que era. Entonces yo creo que la mediación sí cumple el propósito de alguna manera abordar esas situaciones, internalizarlas y que los cambios en el ámbito contractual no sean tan bruscos, tan de ruptura. Eso. Claro, sí, completamente de acuerdo. Además, yo creo que has mencionado algo importante. En Australia, el Estado es considerado un litigante modelo y tenemos legislación que obliga a las entidades del Estado a recurrir a mediación previamente a un proceso judicial. Por eso que se llama un litigante modelo y yo creo que es un ejemplo importante a seguir,
porque muchas veces el Estado tiene conflictos con, bueno, no solamente interdepartamentales, pero sino con ciudadanos, y tenemos esta ley que dice que el Estado debe de ser el litigante modelo y por lo tanto tiene que ocurrir a mediación antes de iniciar un proceso judicial. Delcy, qué interesante, te voy a escribir por WhatsApp porque podríamos organizar algo para América Latina, porque esa es una, sí, sería un viento de nuevos aires en América Latina, creo que nos haría bastante bien. Sí, en Chile, solo para cerrar, en Chile se da la contradicción de que el fisco se querella, imagínate, se querella en contra de alguien y respecto de la demanda civil se defiende. Estamos de cabeza. Gracias, Sole. No sé si tenemos a Diego presente, Mabel, o no sé quién está viendo. Sí, estamos corroborando en este momento. Todavía no se ha unido el doctor Diego Falek. Vamos a seguir esperándole un ratito. Okay. Mientras vamos revisando de repente algunas de las preguntas que tienen los asistentes. Ok. Bueno, aquí hay alguna pregunta que hace muy importante María Fernanda sobre la Convención de Singapur y me olvidé de mencionar. Bueno, si el Perú firma la Convención de Singapur en manera práctica, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, una empresa peruana y una empresa china tienen una controversia, llegan a un acuerdo a través de un proceso de mediación y luego una de las partes, o la china o la peruana, no ejecuta, no cumple el acuerdo. Entonces, si Perú firma el convenio de Singapur, entonces, como China ya firmó, y obviamente hay que esperar la ratificación, si ambos firman y ratifican, ambas partes pueden ir a la corte de cualquiera de los dos países para pedir la ejecución del acuerdo mediado. O sea, no existe un proceso adicional, no hay que probar nada, simplemente con el documento, con el acuerdo mediado, la parte agraviada recorre a los tribunales judiciales para que ese acuerdo se pueda ejecutar. Esa es la ventaja de la Convención de Singapur. Ahora hay otra pregunta que hace Luigi sobre riesgos. ¿Cuáles serían los riesgos que tienen las partes si van a una mediación? Bueno, en realidad no hay ningún riesgo, ¿no? Es más, en muchos casos, en casos grandes, en controversias comerciales internacionales, si por ejemplo hay 10 puntos de controversia, 7 se pueden mediar y 3 o se pueden llevar a arbitraje o se pueden llevar a un proceso judicial. Entonces, no hay mayor riesgo. En la mayoría de los casos, si las partes no se ponen de acuerdo, por lo menos han hecho un intercambio de información, pero además acuérdate que, Luigi, que lo que se diga y lo que se escuche en un proceso de mediación es confidencial. O sea, no lo puedes utilizar en un proceso posterior, ya sea judicial o arbitral. Entonces, realmente riesgo no existe. Sin embargo, muchos colegas no ven con muy buen ojo. Y bueno, esto pasa en todo sitio, no solamente en la mediación, pasa en muchos procesos, que van solamente a escarbar un poco de información. O sea, lo que le llamamos la mala fe, ¿no? La mala fe en la mediación, donde una de las partes no asiste con la intención de resolver el problema, sino más bien para ver cuál es la posición de la otra parte. Eso se ve, pero felizmente no se ve muy seguido y son situaciones que los mediadores con experiencia pueden identificar, ¿no? Y se puede tomar ciertas medidas y terminar en todo caso el proceso de mediación si es que el mediador piensa de que existe mala fe en una de las partes. Oye, hay una pregunta también de César. Para clarificar, la Cámara de Comercio tiene un centro de arbitraje y mediación.
La Cámara de Comercio es una asociación gremial. Yo no sé cómo funciona en Perú, pero por ejemplo en Colombia las cámaras de comercio son súper populares y la gente tiene acceso a las cámaras de comercio. Son muy comunes las cámaras de comercio. Entonces, esta Cámara de Comercio es una asociación gremial, tiene este centro de arbitraje y de mediación, y las personas pueden solicitar su mediación civil y comercial, pero no es un servicio público prestado por el Estado. Como no existe la normativa, no está la institucionalidad y no está el servicio gratuito para las personas para poder acceder a una mediación en el ámbito civil. Sí en el ámbito familiar, sí en el ámbito salud, sí en el ámbito laboral, sí en el ámbito educacional, sí en el ámbito penal, pero no en el ámbito civil y comercial. Por eso yo les decía que en el fondo el CAM, este centro, atiende mediaciones civiles y comerciales, pero que no hay una política de Estado en materia de mediación civil y comercial. Y por otro lado también hay otra pregunta respecto de la regulación en materia de mediación o conciliación, según el mecanismo que prime en el país. Cuando yo hablo de la normativa y la regulación, hablo de una normativa que converse con el cambio cultural y con la comprensión del mecanismo, porque vemos muchos países en donde se establece la mediación, pero no hay una institucionalidad correcta. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en Chile la mediación en el ámbito laboral la hace la Dirección del Trabajo. ¿La Dirección del Trabajo es imparcial? No es imparcial. Por lo tanto, esa mediación no debiese estar ahí. La mediación debiese estar alojada de un tercero imparcial. Y por eso vemos que en el desarrollo de la mediación, este mecanismo se ha utilizado para desjudicializar los tribunales o bien como herramienta de órganos que tienen por función proteger los derechos de una de las partes. Por ejemplo, la mediación establecida en los servicios de consumidor. Esa mediación, ese tercero no es imparcial. Entonces, ahí hay una problemática. Entonces, la normativa sin institucionalidad, la normativa sin recursos, tampoco funciona. Por lo tanto, cuando yo hablo de normativa, más que hablar de sobreregulación, porque la mediación, convengamos que es la misma en todas partes del mundo. La mediación no tiene grandes complejidades ni principios que uno dice, en Alemania tiene este principio y en Chile no. No, la verdad es que los principios de la mediación universalmente son súper transversales y por eso la ley modelo de la Convención de Singapur se entiende en cualquier parte del mundo. De hecho, la otra vez en Chile alguien preguntaba, ¿y esta convención, si se aplicara en Chile, es coherente con la legislación nacional? Absolutamente, porque la mediación en sí es una, el mecanismo es uno. Sin embargo, más que sobre regulación, yo estoy hablando de apoyo normativo, es decir, que haya una normativa que tenga que ver con el cambio cultural. Voy a dar un ejemplo súper pequeño. En nuestro país salió una ley hace tiempo que se prohibía el uso de las bolsas plásticas. Y hoy en día uno va a comprar y si alguien le entregara una bolsa plástica, uno diría, pero ¿cómo? Usted me tiene que entregar una bolsa de papel, por ejemplo. Bueno, ahí la normativa fue de la mano del cambio cultural, ¿ya? Porque hubo una campaña, porque hubo difusión. Si yo ahora establezco una ley de mediación y no hago nada más, no se va a producir el cambio cultural, o se va a demorar 40 años en vez de demorarse 5. Entonces, cuando yo hablo de normativa, hablo de esto, de apoyo y una política pública coherente a esa normativa. Sí, de acuerdo. Yo creo que una de las preguntas que hace Gianfranco también es que en el caso peruano, como decía antes, la ley de conciliación fue, creo que mal, no redactada, sino mal implementada. Se apuraron mucho en la implementación de esa ley y hoy en día no he visto tanto cambio en una ley, ¿no? Revisaba la ley ayer y hay no sé cuántos cambios que yo pienso que deberíamos de hacer una revisión y tal vez hacer una nueva, ¿no? Hacer una ley de mediación que además esté de acuerdo a los estándares que se tiene ahora a nivel global. Ya creo que tenemos a Diego. Hola. Hi, Diego. Nice to see you. Thank you so much for joining us tonight. Thank you. It's my pleasure.
And I don't know, I'm just gonna do something that probably is not according to protocol, but Diego, we have Sharon Ong from the Ministry of Law from Singapore. Of course, she was instrumental in the making of the Singapore Convention, and she's been such a nice person to join us this early in Singapore. Sharon Diego is one of my colleagues. I've known him from Paris Times, I think a long time ago. He's been one of the mediators, has pushed mediation in Brazil for many years now. And of course, we have Maria Soledad Lagos, Sole, as I call her. She's from Chile. She's the motor of mediation in Chile, Diego. Yeah, she's a little motor there, and she does everything about mediation. So thank you so much to all of you for joining us. And now I will pass it on to Mabel. I think she's gonna do the introductions. Yes, thank you very much, Dr. Delcy. Hello, Dr. Diego Falek. It's an honor to have you here in behalf of Law and Arbitration Forum. We are really happy to have you here. And we will proceed to present you both in English and Spanish. And then also we are going to translate everything that you say. So we're just going to make small pauses maybe throughout your exposition so we can let our Spanish speaking audience too, so we can let them know that you're speaking about the Singapore Convention. So once again, we're really happy to have you here, and we'll start with the English introduction. First of all, just to let everyone know here, because I know that there's people that also speak English here, that we do have Dr. Diego Falek. He's a mediator, he's a lawyer in dispute resolutions and agreements with a trajectory in high complexity cases. He is he's a partner and founder in Falek y Asociados, in the law firm Falek and Asociados, leading 170 full-time mediators. He pursued a Harvard degree, an LLM, and a PhD in the University of Sao Paulo. He has also held significant government positions in Brazil in antitrust matters and consumer protection. So we are going to present Dr. Falek now in Spanish. Estamos presentando el día de hoy al Dr. Falek. Él es mediador, abogado de acuerdos y resolución de disputas, con una trayectoria de casos de alta complejidad, fundador de Falek y Asociados, una firma de liquidación pura, liderando un equipo de 170 mediadores de tiempo completo. Tiene un LLM de Harvard y un doctorado en la Universidad de Sao Paulo. Ocupó importantes cargos gubernamentales en materia de defensa de la competencia y protección al consumidor, y es miembro distinguido de la Academia Internacional de Mediadores. Okay, so now we're going to let Mr. Diego Falek start. Vamos a dejar que el doctor Diego Falek empiece y vamos a estar traduciendo lo que él nos diga porque nos va a hablar el día de hoy en inglés. Okay, Dr. Falek, you have all of our attention right now. Oh, thank you. Thank you, Mabel, and thank you, Delcy, for this invitation. It's an honor to be here. And I always think that we should interact more in Latin America in terms of mediation. I think we should do this more. And it's such a pleasure to connect and to be here. Well, I'll say a few words about mediation in Brazil. And how we have been using also mediation to deal with crisis and national tragedies. So mediation in Brazil is growing. Mediation started like in the 90s with more of the people that use it in family disputes, in those kind of settings, community mediations. In 2000 and something, it started developing to commercial mediation, where I work today. Around, I'll talk about crisis, but apart from that, in 2010,
there was a strong movement for mediation, starting from the judiciary power, and with regulations, and later we had the law, and then our code of civil procedure was changed to incorporate mediation, and we have a movement. We discuss mediation a lot. There's a lot of courses, and it's beginning to be taught in universities. And I think in the last decade, we can see a growth in the market. I work with business mediation, with commercial mediations, and you can see that the big law firms, there's a lot of action. Lawyers know what mediation is. They use mediation. It's not an alien thing anymore. There's been mediations in family disputes, in consumer disputes, some, and even in labor disputes. There's a strong debate about mediation and judicial recovery. So there's a big movement, and there's a market. Of course, I think like everywhere else in the world, there are few mediators, especially in business mediations, that are very busy. And there's a lot of people that want to be mediators, and they don't get much work. But that, I think, is something that happens in every country, even in most developed nations. So, but I'm very optimistic about mediation. One thing that I would like to talk about is how we have been using mediation to deal with mass disasters, with crises, and so forth. I heard there's been an unfortunate incident in Peru with Repsol, an oil spill. And maybe what I'll say here can inspire you some action in this regard. I guess I don't know if you're aware about this movie at Netflix, What is Life Worth? It's very famous. I don't know if it's famous in Peru, but it's a work that Ken Feinberg has been doing since the 9/11 compensation fund, and then we had many other examples. We in Brazil, I was inspired very much by that. When I did my LLM at Harvard, I was very influenced and studied those cases, and I was lucky enough to be mentored by Professor Frank Sander at the time in this course about dispute systems design, which is it's about designing processes to deal with special situations. And what we've done here in Brazil is a bit different from the work of Ken Feinberg, because we use mediation on those cases. So just to give you examples, we had, unfortunately, in 2007, an aircraft accident from TAM. And at the time, when the plane crashed, the plane crossed the street from the local airport in Sao Paulo and crashed in the building. And from the civil liability perspective, hundreds of lawsuits potentially were created at that moment. And then what we thought, diagnosing the case, is, why is that? The existing system in a case like that would be that families would negotiate probably directly with the airline or their insurers and their lawyers. And if those negotiations failed back in 2007, the only option was to go to court. But what was the problem? In this type of case where you have the public eye, when you have a crisis, you have a lot of anger, a lot of even high expectations on about mediation. You have a lot of distrust from the company, fear that the company will make opportunistic offers and pay less to people that
and then may even pay more to people who are well represented. And there's a power imbalance. So those negotiations, they tend to be very difficult. And a strategy to deal with that is a strategy and as we have precedents in Brazil and even in the world, those negotiations are very emotional and very difficult. And 80% of them fail because of heightened emotions and distrust, basically. And then they go to court. In Brazil, this kind of lawsuit can take 12, even more years in courts. So it's very hard for the family. So what we thought at the time, we need to build a solution that people can trust. And what is that? What is something that people can trust? Is a solution. Is designing a system where you have equal treatment. People are treated equally, where you have compensation criteria that is discussed and that is based on, on precedents, on market standards. You have clear compensation criteria where you can have legitimacy brought by participation of public or government or institution of justice, like public prosecutor's office, public defender's office. You have, those programs are supervised or even observed by public institutions, where you have procedural justice. And that's where mediation comes in. Because you have mediators to talk to the families, to explain to them. We call them mediators or even facilitators, depending on the program, where facilitators will receive the families, explain to them how the program works, how the system works, understand their cases, and walk them through the process. Who watched this movie, What is Life Worth? The movie is a little bit about the lack of empathy of Mr. Feinberg and the fund. We think mediation is something that will bring empathy into the system. And then you organize with efficiency. You have to be very efficient. We've done this. We've used this strategy in the TAM accident case, and we were very successful. In less than 2 years from the accident, 95% of the victims' families were compensated. Then we did it again because we had another accident with the TAM, with the Air France Airlines in 2009. It's a flight from Rio to Paris. The accident was in international waters. We simply did it again. It's a smaller scope because it was only for Brazilian victims. Well, I guess it was 20, 30 families or something. But, it was interesting because from there were 32 nationalities and I'm sorry. And in Brazil, it was the country where even the leading reinsurers mentioned things worked with more tranquility. People were compensated in a system where they could be heard, where they could voice, where they could tell their stories and maybe discuss the proposal. So it was very interesting in terms of procedural justice. After that, we had unfortunate events in Brazil. We had two major dam breaks. One in the Mariana, in the city of Mariana in Minas Gerais, where a dam broke, 19 people were killed, and then the mud entered a river, we call it Rio Doce, the Sweet River. It entered the flow and went on for 700 kilometers. And it caused like damages. 18 people lost their lives, but
thousands of people lost their livelihoods, fishermen, agriculture, sand extractors, tourism. So you had literally thousands. We had, and then we built a system for compensation in this Fordist style, like very efficient, but very empathic with the use of mediators to deal with that. And to make a long story short, we've compensated over 12,000 families for general damages and over 300,000 families for specific damages for lack of water supply and even, you know, vulnerable communities where you cannot identify the damage. There were compensation package for those people. We had another dam break in Brazil in 2019, where we had a problem with the construction of dams in Brazil. The type of engineering that was used proved to be problematic. So we had a second one. There are many dams in Brazil that are being decommissioned, but we had this second accident where unfortunately 300 people lost their lives, and we used this strategy again of using facilitators. And now we're having another case in the northeast of Brazil with salt mining, where the mining activities caused subsidence of homes. So we have around 17,000 homes that are sinking in a city in the northeast of Brazil. And we have been designing a process with the use of mediation, with procedural justice, with rough justice, streamlined justice, with compensation criteria, very well established for evaluating and relocating families and in acquiring their real estate. We've been working very hard on this with this kind of design system. So this is something major. This is why my firm, we have 170 people, because we're currently working on those cases, and we have been using, I think it's something inspiring to talk about for us Latin American countries, that we are new somehow to mediation, but we've got somehow the idea that came from the United States, the recent developments on mediation, but we have adapted their style, and we've done something different. We've used mediation, something that they do not use in the United States, and we build our own system, what we say like tropicalized system, where we can, we're being very effective. And I guess Mr. Feinberg will be envious of our numbers here and the reports of satisfaction. So I think this has been something that we are proud of in Brazil. And I think in Peru, you have an opportunity there. I don't know how things are going, but this kind of, learning from other experiences, but being able to adapt them to your context, I think it's something that we in Latin America should be doing. So I'm open to comments, questions, and thank you very much again for this opportunity. Thank you very much, Dr. Falek, for that. We will now translate that to Spanish real quick, so everyone can also, the people that speak Spanish or Spanish-speaking audience can also hear that. So I'll take just a quick second to recap that, and then we can move on to the questions that everyone has. I'll just let them know that we will have like the opportunity to ask questions at the end of the translation, if that's okay. Okay, so we're going to start with that. Está bien, entonces ahora vamos a empezar con la traducción de lo que nos ha expuesto el ponente del doctor Diego Falek. Vamos a hablar de esto en español y luego vamos a pasar a las preguntas.
que se pueda tener con respecto al tema. Muchas gracias al momento de estar aquí, al momento de conectarme a estar aquí, para poder hablar acerca de la mediación en Brasil, cómo es que nosotros utilizamos la mediación para poder lidiar con tragedias nacionales. La mediación en Brasil empieza a crecer alrededor de iniciados los 90, con las disputas familiares dentro de ese tipo de ajustes con respecto a la mediación en la comunidad. Esto se ve más en el 2000 algo, con respecto a la mediación comercial. Y en el 2010 se ve, todavía en el 2000 tantos, no se veía que se maneje crisis por medio de la mediación. En el 2010 empieza un movimiento de fuerte poder jurídico dentro del Código Civil, dentro de los procedimientos, que empieza a cambiar cómo se incorpora la mediación. Este movimiento discute acerca de la mediación, en donde se empieza a hablar de esto recién en las universidades, empieza a crecer dentro del mercado. En especial en la universidad donde trabajo, se empieza a ver la mediación, muchos abogados empiezan a entrar en acción con esto, entonces empiezan a conocerlo y ya no se vuelve algo extranjero, ya no más. Por lo tanto, también se ve dentro del derecho, dentro de las disputas familiares, de consumidor, incluso hasta disputas laborales. La mediación y también la recuperación judicial, por supuesto, en todos lados en el mundo podemos ver que hay unos cuantos mediadores que están muy ocupados y hay otros que desean ser eso, pero que no consiguen tanto trabajo como ese pequeño grupo. Y que creo que eso sucede hasta incluso en países muy desarrollados, pero le tenemos esperanza a la mediación. Queremos hablar acerca de cómo fue utilizado en los desastres en masa. Por ejemplo, aquí en Perú ustedes han tenido el incidente de Repsol con respecto al derrame de petróleo, que lo que espero que yo pueda decir aquí pueda inspirar algo de acción al respecto. Recuerdo que he visto What's Life Worth en Netflix, es una película famosa, en la cual hablan acerca de la compensación que se da desde el 9/11, desde los eventos del 9/11, y muchos otros ejemplos. Yo estuve muy influenciado también de igual manera con mi mentor, el profesor Sander, en ese momento, con respecto al diseño de sistema de disputas, con respecto al diseño, el diseño que se procesaba para esta situación. Lo que hacemos en Brasil es utilizar la mediación en estos casos. Solamente para darle unos cuantos ejemplos, el desafortunado accidente aéreo del 2007, en ese momento un avión estaba cruzando ya el aeropuerto en Sao Paulo, en Brasil, donde se llegó a estrellar con un edificio que se encontraba cruzando la calle. Esto generó en el momento instantáneo cientos de denuncias, de demandas, disculpen, creado en ese momento. ¿Y por qué sucedió esto? Existe en el sistema casos como este, familias que negociaban directamente con la aerolínea, o por medio de su seguro, o por medio de su abogado. Si la negociación fallaba, la única otra opción era ir a corte. ¿Y cuál es el problema con esto? Que este tipo de casos, donde uno tiene el ojo público ahí presente, donde hay una crisis, donde hay mucha molestia, donde hay esperanzas muy altas con respecto a la mediación, y también donde hay también mucha desconfianza hacia la compañía, porque uno tiene miedo de que la compañía tome ofertas oportunistas hacia las personas, que pueden ser, hay personas que pueden estar bien representadas y que puede crear un desbalance de poder. Entonces es difícil esos tipos de negociación. La estrategia en Brasil fue el gobierno, los presidentes, porque esto fue un momento emocional y difícil. Un 80%
de esto falló debido a que había una exasperación emocional alta. Ir a Brasil, ir a corte en Brasil duraría unos 12 años estando en corte, lo cual sería muy difícil para las familias que necesitaban construir soluciones. Las personas necesitaban confiar en esto. Por lo tanto, se necesitaba el diseño de un sistema de tratamiento igualitario, que las personas sean tratadas de manera, que las personas sean tratadas con equidad. La compañía tenía este criterio de compensación también basado con el gobierno, con el presidente, lo cual trajo fiscales públicos, oficinas públicas, todos estos programas supervisados por instituciones públicas del sistema de justicia procedimental. Esto donde la mediación, es aquí donde la mediación entra con las familias. Es aquí que depende de este programa las personas que van a facilitar o mediar. Entonces, es de esta manera que se explica cómo es que este programa, este sistema funcionó. Esto explica los casos y cómo es que estos progresaron. Como se explica también en la película que mencioné anteriormente, What's Life Worth, la falta de empatía de Mr. Fiverr es lo que crea en realidad la desconfianza. Entonces se tiene que crear empatía, se tiene que utilizar esta estrategia y nosotros utilizamos esa estrategia. De esa manera, en menos de 2 años, las familias pudieron haber sido compensadas. De igual manera, con un caso siguiente, se tiene el de Air France de 2009, de un vuelo de Río a París, en el cual sucedió este accidente en aguas internacionales. Si bien fue a una escala menor que la anterior, porque esto tuvo como víctimas a 23 familias en Brasil, un caso muy interesante. En Brasil, incluso el seguro mencionaba que las cosas habían trabajado con tranquilidad debido a que las personas a las que habían herido, que habían sido heridas, podían alzarse y contar sus historias. Y de repente podemos discutir acerca de eso. Es muy interesante este caso dentro de esta confianza. De igual manera con otros 2 otros accidentes grandes en Mariana City, en la ciudad de Mariana, disculpen. 90 personas murieron debido a que el lodo se deslizó en el río Teodosi, o en español el río Dulce, por 700 kilómetros, y esto causó un daño de 1980 pérdidas de vidas. Y aparte de esto, también pérdidas en la agricultura, en el turismo, en la pesca, en lo cual tenemos a miles de personas que han sido damnificadas por esto. Entonces, es aquí donde se tiene que construir un sistema en el cual se pueda compensar, que sea un sistema empático con el uso de mediadores. Es de esta manera que se pudo compensar al final a 12,000 familias, y 300,000 familias pudieron obtener la falta de recursos que tenían, como la falta de agua, los elementos que les eran necesarios. También se le ayudó a las comunidades vulnerables. Y también tuvimos otro accidente de represa. El problema con la construcción de represas en Brasil es muy grave, dado que hemos tenido varios accidentes con esto. En este segundo, desafortunadamente, perdimos a 300 personas que fallecieron, y se utilizó la facilitación otra vez. Se utilizó la facilitación otra vez, disculpen. Después, en el este norte de Brasil, se dio otro caso con las minas de sal. Se perdieron 1,700 hogares que se hundieron en la parte noreste de Brasil, lo cual hizo que se utilizara la mediación, la justicia procedimental y la compensación, todo este criterio, para reevaluar cómo es que se iba a relocalizar y a adquirir para estas personas damnificadas. Se trabajó muy duro en esto, y esto es algo muy importante.
Es por eso que tenemos a 170 personas mediadores en nuestra firma, porque han trabajado en esos casos y hemos estado utilizando este método. De igual manera, queremos inspirar a Latinoamérica, porque ha sido silenciada al utilizar la mediación, dado que esta idea vino desde Estados Unidos, pero lo que hemos logrado es adaptarlo, su estilo y su uso de la mediación al nuestro. Ellos no suelen hacer eso en Estados Unidos. Y lo ven a nuestro sistema como un sistema tropicalizado. Es muy... reportado el nivel de satisfacción, algo de lo cual estamos orgullosos en Brasil. Y en Perú, como están las cosas ahora, lo que queremos hacer es que se puedan aprender de otras experiencias, que se pueda adaptar a su contexto de ustedes y que estemos aquí en Latinoamérica abiertos a poder adaptar. Gracias. I will say obrigada, Diego. It was really an amazing telling of the way you have adapted mediation principles, especially when you mention equal treatment and empathy, procedural justice. It seems to me that it's almost like you're describing the mediation philosophy itself. I just have a question about in regards to compensation. Insurance companies, as you know, are really hard to deal with. They never pay what they should be paying. What it is, what makes them participate in these mediation or facilitation processes? How do you engage them in this way? I think it changes from case to case. In the TAM and Air France case, their participation was obvious because you have the strict liability. So there's no escape. And I learned from the insurers that it's when you have no escape and the cost of litigation probably adds 30% to the final numbers. When they realized that we were helping them settle, they were happy. It was hard to convince them in the beginning, but in the TAM case, let's say, it was very hard to convince them. We had to use a lot of pressure actually from the government and everything. But once they started working, they really liked the system. They say that I had and just so that you know, in the Air France case, the insurers were the first one to say, we have to do it again. Because it's the same group of lawyers, the reinsurers, they're, you know, in every case. And they told me that they disbursed less and more money came into the pockets of the families. So because you cut all the litigation costs, the costs, so it was the insurers really liked the system in the end. In the other cases, there were the value of the problem coverage of insurance for everything. So insurers were not involved in the program at all, in the dam break cases and in the subsidence cases. And there was litigation. They had a mediation and they settled, but it was not a substantial part of the claim. But just to, I could have a quicker response. When you have strict liability, and when you build a system like this, people opt in because they trust the system. So they save money in the aftermath because they don't have the transaction costs. Thank you so much. And I think you are right.
in my experience, people who use mediation, they normally come back, or they tell their friends about it. Even with, you know, construction cases that I had, they very quickly change the dispute resolution clauses in their contracts to include mediation as the first step. Because exactly what you're saying, once they get to know the process and their benefits and the advantages of it, it is not very difficult for them to come back for mediation. Thank you so much again. And I think I'll probably see you next year in Paris if everything goes well. Yes, hopefully. Thank you. And I think they are going to close now the session. Before they do, I just very quickly want to thank you again, the area that you're working. And surely I will mention this. I have some meetings next week, see if something can be done in Peru as well. And probably will call you for your expertise. I want to also thank Sharon On, Ms. Sharon On. She's still with us from Singapore. It is very early over there. Thank you so much, Sharon, for your kindness and for your time. I know you're a very busy lady, but you made it for us. So I want to thank you again. And to Soledad, you're obviously it's very late in Santiago. Thank you for staying with us, still awake. Really appreciate it. Muchas gracias, Sole, por tu participación, siempre empujando el carro de la mediación. Gracias. Chicos. Doctora Delcy, disculpe, rápidamente vamos a tomar una foto para el sitio institucional de LAB, así que todos bonitos, vamos a tomar la foto en este momento. Okay, so we're going to take the picture right now, so we can just upload that, just one quick second. Okay. Okay, perfect. Thank you very much, everyone, for this exposition, these remarks that they all of you, Dr. Diego, Dr. Delcy, Soledad, and Dr. Sharon On. We really appreciate this, and we're really happy to have you here in behalf of Law and Arbitration Forum. We're really, really happy because of this, and we do appreciate your time. Thank you very much. It was very interesting, and we hope to have you again soon. It's been a really delightful presentation. Thank you very much all. Muchas gracias a todos por su presentación, por su ponencia, y les agradecemos mucho haberse encontrado aquí. A todos, a los ponentes y a los asistentes, muchas gracias. Aquí termina la ponencia. Gracias. Gracias. Thank you.